Formalmente tengan muy buenos días los miembros de este jurado. En relación a la presencia del tesista Pedro Apolo, los miembros del jurado, Jessica Palacios, César Escusa, Edgar Damián, Dodi Furti y quien le habla. Señora Ileana, bienvenida. Por favor, si pudiera dar lectura al dictamen correspondiente para empezar. Sí, doctor. Voy a dar lectura. A ver, un momentito, por favor. Aquí está. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 253 de UPGF 2022-TR, Lima, 15 de marzo de 2022, visto el expediente presentado por don Pedro Rolando Apolo Valdivia, egresado del programa de maestría en educación, con mención en docencia universitaria, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Líneas curriculares en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que presenta don Pedro Rolando Apolo Valdivia para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente. Doctora Jessica Paola Palacios Garay, asesora de tesis. Doctora Doris Elida Fuster Guillén, jurado informante. Doctor Edgar Froilán Damián Núñez, jurado informante. Y doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. 2. Fijar para el día jueves 31 de marzo de 2022 a horas 8 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Gracias, señora Ileana Medina. Bien, señor tesista, Pedro Rolando Apolo Valdivia, a partir de este momento, siendo las 8:08 aproximadamente, tiene usted 20 minutos como máximo para la defensa de su tesis. Cualquier dificultad se comunica conmigo o de la misma forma se les deshará. A los miembros del jurado, de ser necesario, pueden apagar sus micrófonos y su cámara. Adelante. Muy bien, reitero los buenos días con todos. Voy a dar inicio a la presentación. Muy bien. Como bien se ha mencionado, el título de mi tesis es Líneas curriculares en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La línea de investigación a la cual refiere mi tesis es el currículo por competencias en la educación superior. Y aquí un poco la situación problemática, ¿cierto? Yo quisiera mencionar tres puntos importantes, tres asuntos importantes que refieren a esta situación en donde se enmarca el desarrollo de mi investigación. Primero, nos encontramos dentro de un enfoque educativo globalizado, el cual refiere al enfoque por competencias. Este enfoque a lo largo de los años ha tenido muchos aportes en cuanto a la educación, así como también ha tenido algunos cuestionamientos. Dentro de los que, por ejemplo, Tobón menciona, como el reduccionismo acerca de los conceptos que refieren a ello, y así como Quintana también menciona el hecho de el enfoque que tiene este tipo de metodologías que se emplean en la educación y que están llevando poco a poco al abandono de carreras relacionadas a las humanidades. También es de citarse dentro del ámbito nacional algunos puntos como, por ejemplo, esta desconexión que menciona Roncoreni dentro de la educación, entre la separación entre las humanidades y las ciencias. Así como Brea también menciona que es de mencionarse los cuestionamientos que se tienen con respecto al tema de la investigación, específicamente en los estudios de arte.
Todo esto se enmarca dentro del ámbito local, donde se propone, en este caso, la revisión, ¿cierto?, del currículum de la Escuela Profesional de Arte, a fin de poder, en este caso, dar una vista general al contenido, a su organización, a su estructura, y sobre todo a la alineación que tiene este currículum actualmente dentro del mundo académico y su contribución a la investigación. Dentro de los antecedentes, bueno, como bien se sabe, los antecedentes corresponden a estas investigaciones que se realizan y que se tienen en cuenta para la formulación de la propia investigación. En ella, básicamente he tenido que investigar sobre mis variables, ¿cierto? Y cómo estas han sido revisadas con anterioridad en el campo internacional a partir de esta revisión del currículum, por ejemplo, como lo hace Morales en el currículum contextualizado, León, Risco y Valle de Alarcón, cuya investigación refiere al enfoque por competencias dentro del currículum. Zulbarán, que también habla de esta enseñanza disciplinar que deberían tener, en este caso, la psicología aunada a la estadística dentro de la formación por competencias. Avendaño, Gutiérrez, Salgado y Dos Santos también habla del rendimiento académico dentro de este modelo por competencias, y Fernández, Sotolongo y Martínez habla del desempeño, en este caso también la evaluación tanto de los estudiantes como los docentes, también dentro del desempeño por competencias. En el ámbito nacional tenemos a Paca y Gómez, que habla de la evaluación competencias en el perfil de egreso, ¿cierto? Maitá, Lauracio Ramos y Catacora, que también explica los factores del perfil de egreso en relación a la empleabilidad de sus egresados. Alarcón habla del plan curricular y la formación por competencias. Farroñán, Rabines, Yoplac y Gil habla de la aceptación del modelo curricular por competencias de los docentes, y en este caso Morales también habla de la relación del plan de estudio y el perfil profesional. Dentro del marco epistemológico que encierra mi investigación, básicamente tomo el enfoque constructivista, ¿no? Sabemos que es refiere a la construcción de conocimientos por parte del estudiante, y estas están referidas directamente a las demandas sociales y culturales, ¿no? Esto según Ignacio. El enfoque socioformativo complejo del cual nos habla Tobón, en el cual refiere a que esta debería integrar actividades contextualizadas en base al logro de las competencias que se buscan. La pedagogía cognitiva que media entre estas nuevas problemáticas surgidas a partir de el acceso a la información y cómo se debería a partir de ellas actualizar los contenidos curriculares, ¿no? De esto nos habla Vázquez. Y la pedagogía humanística, de la cual nos habla Quintana, la cual propone un rescate de valores clásicos, ¿no?, humanistas, y en el cual se, de alguna manera, moderniza con el tema de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Propugnando así un tipo de investigación científico-humanista. El problema de mi investigación. El problema general sería: ¿cuál es la incidencia de las líneas curriculares en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? El problema, los específicos, ¿cuál es la incidencia de las líneas curriculares en la investigación en arte en los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Así como el otro problema específico, que vendría a ser cuál es la incidencia de las líneas curriculares en el patrimonio y gestión cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo es general: determinar la incidencia de las líneas curriculares en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos específicos
determinar la incidencia de las líneas curriculares en la investigación en arte de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el siguiente objetivo específico sería determinar la incidencia de las líneas curriculares en el patrimonio y gestión cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las hipótesis planteadas, la general refiere a que las líneas curriculares inciden en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y las hipótesis específicas en que las líneas curriculares inciden en la investigación en arte de los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y las líneas curriculares inciden en el patrimonio y gestión de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí tenemos un cuadro, básicamente, donde se encuentra mi variable líneas curriculares, mi primera variable, junto con sus dimensiones y también con sus indicadores, ¿cierto? Entonces, yo he tomado como autor bandera a Becerra y La Serna, que tiene un estudio de 2019, y en el cual extraigo estos conceptos, ¿no? Las líneas curriculares, nos dice el autor, básicamente son un grupo de asignaturas obligatorias, eso sí, que son agrupadas en cuanto a su afinidad de contenidos, ¿vale? Estas se desprenden de las áreas curriculares y a su vez forman un conjunto la estructura curricular, ¿no? Parte de la estructura curricular. También tenemos otras definiciones como las de Sierra Fernández, Mirales, Pernas y Diego, la cual refiere a las líneas curriculares como estrategias pedagógicas, ¿cierto? Para la utilización o para, digamos, buscar el logro de competencias. Así como Mora también nos refiere a las líneas curriculares, básicamente en la que destaca su función integradora dentro de esta planificación que debería ver con las asignaturas. Dentro de las dimensiones tenemos la organización, en la cual se basa esta agrupación en la cual mencioné, y donde se va a tener en cuenta tanto la afinidad de contenidos como los conocimientos previos. La integración de competencias, que refiere a que debería, en este caso, integrarse como mínimo una competencia general, del perfil general, y una competencia del perfil específico. La identificación de subcompetencias, en este caso, refiere a capacidades cognitivas, como por ejemplo aptitudes, cualidades, facultades también, así como las no cognitivas, como podrían ser las psicomotoras o socioafectivas, ¿no? Entendiéndose las subcompetencias siempre como capacidades. Y dentro de la coordinación de las asignaturas, se establece esta relación de asignaturas de manera vertical y horizontal, que voy a pasar a explicar en un momento, ¿no? Dentro de la afinidad de contenidos, bueno, tenemos estas teorías, conceptos en el cual se van a desarrollar las asignaturas y que en grupo tendrían que tener cierta coherencia para su agrupación. Los conocimientos previos, que en realidad parten de estos fundamentos teóricos que uno va adquiriendo dentro de la carrera y que se va desarrollando hacia saberes un poco más especializados, ¿no? Las competencias específicas básicamente refieren a los saberes propios de la carrera, ¿no? Llamadas también, en este caso, competencias técnicas, y las competencias generales, que refieren en todo caso a estos rasgos generales que debería adoptar el estudiante como parte de una institución, ¿no? En este caso, sin importar obviamente la escuela a la que pertenece. En este cambio, se pulen en estas competencias generales las habilidades blandas. Las asignaturas pivote y los cursos integradores son básicamente cursos estratégicos que se seleccionan, las asignaturas pivotes, a lo largo de las líneas curriculares, para establecer las evaluaciones que se van a tener de, en este caso, las competencias adquiridas. Y los cursos integradores básicamente son los cursos que cierran las asignaturas y que
también de esta manera evalúan las competencias que se adquiere a lo largo de la carrera. La coordinación de asignaturas básicamente refiere a una coordinación vertical que, como ya se ha mencionado, tiene que partir de conocimientos básicos a conocimientos más especializados, y la coordinación horizontal, la cual refiere en este caso a la coordinación que debería haber entre profesores, por ejemplo, que enseñan una misma asignatura. En cuanto al perfil del egresado, bueno, tenemos la definición de Morales, ¿no?, que refiere a que son rasgos y capacidades que son acreditadas por una universidad, ¿no? En estas se asegura y se certifica, en todo caso, básicamente el desempeño laboral que va a tener, pues, el egresado, ¿no? Dentro del perfil del egresado también tenemos el perfil del egresado de arte, ¿no?, el cual nos da, el concepto nos lo da la Escuela Profesional de Arte, y en la cual especifica que el perfil del egresado debe estar abocado a la formación multidisciplinaria, ¿cierto?, donde a través del estudio, la investigación y la crítica del arte se llega a visualizar o a mapear diversas expresiones artísticas, ¿vale? Asimismo, Becerril y Serna también nos habla del perfil general y el perfil específico, los cuales están intrínsecamente relacionados con las competencias generales mencionadas y las competencias específicas. Dentro de las dimensiones que tenemos, ¿no?, tenemos la investigación en arte, donde básicamente se opta o se trata de inculcar esta investigación de tipo científica humanista, ya mencionada también anteriormente. Y dentro del patrimonio y gestión cultural tenemos también la promoción y valoración del arte peruano, ¿verdad?, mediante el estudio y mediante, en este caso, la organización de proyectos multidisciplinarios. Y dentro de estas tenemos los indicadores que básicamente son las competencias que refieren a las actitudes, destrezas y conocimientos que refieren a estas dimensiones. Dentro de la metodología empleada, básicamente hemos trabajado dentro del enfoque cuantitativo, la investigación es de tipo básica sustantiva, el diseño es no experimental, transversal, correlacional, causal. La población de estudiantes refiere, en este caso, a estudiantes de la Escuela Profesional de Arte. El muestreo que se aplicó fue censal, correspondiente a 76 estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de Arte. La técnica empleada ha sido la encuesta. Los instrumentos empleados han sido 2 cuestionarios, tanto para líneas curriculares como para perfil de egreso. La validez se realizó por juicio de expertos, y la confiabilidad mediante la aplicación de alfa de Cronbach, ¿verdad?, donde se obtuvo un 0,917 para las líneas curriculares y para el perfil de egreso un 0,951. Dentro de los resultados descriptivos, ¿no?, básicamente se obtuvo a través de estos niveles bajo, medio, alto. Aquí, por ejemplo, en la tabla 13 se puede apreciar, ¿no?, el resumen de los niveles de la variable líneas curriculares y sus dimensiones. Dentro de las líneas curriculares, 7, ¿verdad? Tenemos aquí el porcentaje y la referencia de la cantidad de encuestados y las respuestas según sus niveles, ¿no? 7 para nivel bajo, que corresponde a las líneas curriculares y tiene un equivalente del 9,2%, 38 para medio, que equivale al 50%, 31 para alto, que equivale al 40,8% dentro de la organización, 12 para nivel bajo, que equivale a 15,8%, 37 para medio, que equivale a 48,7%, 27 para alto, que equivale al 35,5%, para la integración de competencias, 11, que equivale a bajo, ¿verdad?, que equivale al 14,5%, 39 para medio, que equivale al 51,3%, 26 para alto, que equivale al 34,2%. Para identificación de subcompetencias, 9 para abajo, que equivale al
11,8%, 40 para medio, 52, que equivale al 52,6%, 27 para alto, que equivale al 35,5%, y para coordinación de las asignaturas, 17 en el nivel bajo, que equivale al 22,4%, 31 para medio, que equivale al 40,8%, y 28 nivel alto, que equivale al 36,8%. Aquí podemos visualizar los gráficos, ¿cierto?, que refieren a estos resultados descriptivos mencionados. Dentro de los resultados del perfil de egreso, bueno, para la variable perfil de egreso tenemos para 11 para abajo, que equivale al 14,5%, 30 para medio, que equivale al 39,5%, 35 para alto, que equivale al 46,1%, para investigación en arte, 12 nivel bajo, que equivale al 15,8%, 28 para medio, que equivale al 36,8%, 36 para alto, que equivale al 47,4%. Para patrimonio y gestión cultural, 16 en nivel bajo, que equivale al 21,1%, 33, que equivale en este caso al 43,4%, y para alto el 27, que equivale al 35,5%. Y aquí podemos observar, en este caso, los gráficos referidos a estos resultados descriptivos. Para los resultados inferenciales, bueno, se utilizó la prueba estadística de regresión logística ordinal, donde se comprueba la hipótesis, ¿no? Tenemos la hipótesis nula, donde dice que las líneas curriculares no inciden significativamente en el perfil de egreso de los estudiantes. Esto es para la comprobación de la hipótesis general, ¿cierto? Dice que no inciden significativamente en el perfil de egreso de los estudiantes de arte, y la hipótesis alternativa, la cual refiere a que las líneas curriculares inciden significativamente en el perfil de egreso. En la tabla 18 se demuestra que en el ajuste de modelos, la prueba de contraste de razón de verosimilitud, de alguna manera corrobora que el modelo logístico elegido ha sido significativo, ¿no?, al arrojar un chi cuadrado de 51,138, y donde el nivel de significancia mostrado aquí es menor a 0,05, ¿verdad? Y en la tabla 19 se tiene que el pseudo R cuadrado explica las líneas curriculares en el perfil de egreso, donde se toma aquí los valores de Nagelkerker, ¿no?, que equivalen a 566, que equivale al 56,6%. De igual manera, para la comprobación de la hipótesis específica 1, tenemos la hipótesis nula, la cual dice que las líneas curriculares no inciden en la investigación en arte, y la hipótesis alternativa, que refiere a que las líneas curriculares inciden significativamente en la investigación en arte. Entonces se tiene aquí en el tabla 22 el chi cuadrado de 47,489 y el valor de significancia menor a 0,05, y donde en la tabla 23 se puede apreciar el valor de Nagelkerker de 553, que equivale al 55,3%. Para la comprobación de hipótesis 2, también tenemos en la tabla 26 el chi cuadrado obtenido 54,121 y un valor de significancia menor al 0,05, y el pseudo R cuadrado, donde se muestra el valor de Nagelkerker de 579, que equivale al 57,9%. Finalmente, las conclusiones sería que se puede establecer mediante estos datos que hay una incidencia, existe una incidencia entre las líneas curriculares y el perfil de egreso, ¿verdad?, donde se obtuvo un nivel de significancia menor al 0,05, y se demuestra en un 56,6%, ¿no?, la variable dependiente perfil de egreso. La segunda conclusión sería que existe una incidencia de las líneas curriculares en investigación en arte. Igualmente se obtuvo una significancia menor al 0,05, y donde se comprueba que en un 55,3% la dimensión de investigación en arte. Y finalmente la tercera conclusión, en la cual se manifiesta que
existe una incidencia de las líneas curriculares en el patrimonio y gestión cultural de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte, donde el valor significancia que se obtuvo es de 0,000, menor, ¿cierto?, al 0,05 estipulado, y donde se evidencia en un 57,9% la dimensión patrimonio y gestión cultural. Finalmente, algunas recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. La primera, se recomienda al director de la escuela que realice, en este caso, al considerar la causa, al considerar el efecto que causa las líneas curriculares en el perfil de egreso, se le incita, ¿no?, como autoridad a involucrarse en la actualización del plan de estudios, ¿no? Recordando siempre que esta tarea de la actualización no solamente refiere a un personaje, ¿no?, sino como Becerra y La Serna también lo manifiesta en la construcción del plan curricular, ¿cierto? Se deberían integrar a todos los agentes educativos involucrados en este caso con la escuela, ¿no? Desde el director, comité evaluador, docentes, personal administrativo, estudiantes, egresados, etcétera, ¿no? La segunda recomendación sería el departamento académico, que se puedan implementar talleres de investigación de tesis, ¿cierto?, donde se recurra a temas como, por ejemplo, redacción de artículos, normas APA, y todo este conocimiento que pueda fortalecer la investigación en el ámbito artístico, ¿no?, que como he mencionado anteriormente, dentro del tema de la investigación se le cuestiona mucho también, ¿no?, a la carrera de arte. Y tercero, la tercera recomendación estaría para los docentes en general, ¿no?, la implementación también, perdón, implementación de talleres prácticos, en este caso, y salidas de campo, que puedan complementar de alguna manera esa parte teórica aunada a la parte investigativa, ¿cierto? Y donde, bueno, estos estudiantes se vean motivados también por el creditaje que puedan alcanzar. Bueno, con eso concluyó mi exposición. Gracias. Muy amable por el tiempo dispensado, Pedro Apolo. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Vamos a invitar Claro, a por los supuesto. miembros del jurado en función al dictamen generado para que puedan hacer uso de la palabra en esta defensa de la tesis. En tal sentido, invitamos a la doctora Fuster. Ok, gracias, doctor. Bueno, solo tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo usted ha recolectado la información sobre la segunda variable que es perfil? Ya que en su exposición nos manifiesta que ha recolectado a través de encuestas. ¿Ok? Y si nosotros vemos un poquito la presentación teórica que usted ha realizado, cuando habla de perfil nos habla de dos dimensiones y nos habla de actitudes, de componentes que definitivamente son acciones algunas observables. Entonces me gustaría saber que me explique cómo ha hecho esta recolección de la información sobre el perfil. Bueno, en este caso, para llegar a la elaboración de este instrumento, he partido de la operacionalización, ¿cierto? Esta operacionalización que es básicamente el partir de conceptos o constructos abstractos hasta llegar a una definición más clara y precisa. Esta forma de trabajo se llevó a cabo para, en este caso, de alguna manera, deconstruir o desmenuzar cada una de las variables empleadas, tanto las líneas curriculares como el perfil de egreso, y a partir de estas competencias que menciona, en general, como estamos hablando del perfil de egreso, básicamente me he basado en el perfil de egreso profesional de arte, donde se inscriben estas tres competencias que menciona, ¿no? Dentro de la investigación en arte, dentro de lo que mencionan como, por ejemplo, la revaloración del arte peruano, los proyectos que tienen que ver con TIC. Todo esto
son competencias de alguna manera técnicas, ¿no? Que ya he mencionado, son competencias específicas que se van abordando dentro de la carrera y que se desprenden de este perfil de egreso que se manifiesta en el currículo de arte, ¿no? De esta manera se han generado estas preguntas en función a básicamente las competencias que va adquiriendo el estudiante a lo largo de la carrera. Sí, está bien. La ruta de la construcción me queda clara, ¿no? Eso es el proceso de la operacionalización. Mi pregunta es, ¿qué instrumento le ha permitido recolectar esta información de perfil? Ya que el perfil es la consolidación de las habilidades, capacidades y competencias de este estudiante de arte. ¿Cómo es que esos son los ítems que han permitido recoger dichas competencias? Exacto, ¿no? En este caso, el instrumento ha sido el cuestionario, ¿no? Básicamente, según Valderrama y León, pues es un documento formulado a partir de preguntas que se relacionan directamente con la investigación. En este caso, preguntas de tipo politómicas, es decir, con muchas alternativas de respuesta, pero cerrada a la vez, ¿no? Que refieren a que solamente tienen una respuesta como objetivo, ¿no? Ah, ¿te refieres así como una pregunta de tipo como una prueba objetiva donde la respuesta es correcta o incorrecta o es verdadera o es falsa? ¿A eso te refieres? ¿O es un No, cuestionario donde le preguntas acerca de sus percepciones respecto al perfil? exacto, ¿no? La primera, si tratase de verdadero o falso, estaríamos hablando de preguntas dicotómicas. En este caso son politómicas, que refieren, como usted bien menciona, a las percepciones que tiene el estudiante a través de diversas competencias que se van generando en el perfil de egreso. Ok, entonces a partir de estos resultados que acabas de decirme que son percepciones, porque son opiniones de los estudiantes respecto al perfil, ¿podríamos afirmar que un porcentaje de estudiantes han consolidado el perfil? Sí, de hecho sí. O sea, los datos recogidos arrojan, sobre todo en el tema del análisis de frecuencias, que los niveles mayormente se encuentran entre medio y alto. Es decir, los estudiantes han encontrado o reafirman que han encontrado dentro del perfil de egreso estas competencias dentro de su formación, ¿no? Entonces, para mí era importante hacerles llegar esta información a los estudiantes porque usualmente un estudiante no se ve tan involucrado digamos, ni con la teoría ni como referencia en el currículo. Entonces, hablarles del perfil de egreso, tuve que explicarles también a qué refería, ¿no? ¿Qué se quiere lograr con el logro de competencias tanto generales como específicas, en este caso técnicas de la carrera, y cómo esas competencias técnicas, ¿verdad?, son las que les va a servir a estos estudiantes tanto en su vida personal como profesional y como comunitaria. Ok, mi segunda pregunta. Cuando usted demuestra o contrasta sus hipótesis, ha utilizado, lo he escuchado, primero el chi cuadrado, ha utilizado el Nagel-Kelker, que es la prueba que ha fijado el valor de la incidencia o la influencia. Y también he escuchado la prueba de máximo verosimilitud. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estas pruebas ha permitido la contrastación de las hipótesis? ¿Por qué le comento esto? Porque cuando hablamos de la prueba de chi cuadrado cumple dos funciones fundamentales, que es primero, el más importante, que es la asociación de dos variables. ¿Okay? El caso suyo no es la asociación, es una incidencia. Y luego, la chi cuadrado permite también comparar grupos para ver la diferencia de grupos. Entonces, esas son las dos funciones de chi cuadrado. Entonces, me gustaría saber por qué usa chi cuadrado. Y luego, cuando hablamos de la prueba de máximo verosimilitud, se encarga de establecer modelos que ven hablando la influencia o la incidencia, para establecer modelos. Entonces, me gustaría saber cuál de esas pruebas que usted ha utilizado le permite demostrar la incidencia y la influencia de las variables. Cierto, en este caso, bueno, como bien lo mencioné, se empleó
la técnica estadística, bueno, utilicé el software estadístico SPSS, ¿verdad? En su versión 26. Y dentro de los resultados inferenciales se utilizó la regresión logística ordinal, ¿cierto? Y es en este tipo de estadística donde básicamente se predice el comportamiento o el resultado de una variable, ¿no? De una variable, estamos hablando de una variable de tipo categórica, ¿no? En función a la variable independiente o predictora. En este caso, yo me he basado en el valor de significancia que me ha arrojado a partir de este test, ¿no? Que es menor al 0,05, y al valor de Nagelkerke, que este es aquí el valor principal, que me arroja en todo caso el nivel de porcentaje o la intensidad que refiere a, en este caso, la incidencia que tiene una variable sobre otra, ¿no? El modelo, el ajuste de modelos son los datos que me ha arrojado automáticamente el sistema. No soy un experto en estadística, pero sí he aprendido dentro de todo este proceso a leer y a saber cómo, en este caso, poder referenciar los resultados a partir de esta comprobación de las hipótesis, ¿no? Básicamente, como repito, refiere al valor de significancia, que es este margen de error estadístico que hay, ¿verdad? Y al valor de Nagelkerke. Ok, cuando hablamos de variables de incidencia, influencia, que son investigaciones de correlación causal, estamos hablando de establecer pesos que de alguna forma digan cuánto es el que influye las dimensiones y las variables sobre la otra y cómo es el efecto de estas, cómo es que marcan la diferencia entre una y otra dimensión, también cómo acrecenta la segunda variable, ¿ok? O cómo es que definitivamente influye esta primera en la segunda y la segunda también definitivamente incrementa su valor. A partir de ello, yo siento que más bien tu prueba, la que tú has utilizado, porque la he visto en tus resultados, que ha determinado ello, es la prueba de máximo verosimilitud. Esa que tú tienes al costado, la prueba de máximo, ahí dice verosimilitud, esa es la que ha determinado dicha influencia. ¿De acuerdo? Lo otro son estadísticos acompañantes que permiten determinar la significancia. Eso sería la prueba. ¿Ok? Bueno, es cierto que no somos expertos estadísticos, pero sí hacemos un intento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted. Bien, gracias, doctora Fuster. A continuación invitamos al doctor Edgar Damián, jurado informante de la tesis. Muchas gracias, señor presidente, doctor Jorge Rivera Muñoz, y a través de usted saludarlo a todos los miembros de este jurado. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Bien, graduando, voy a continuar la pregunta que hizo la doctora Doris, ¿sí? Ya que usted contestó de que su instrumento medía la percepción que tienen los estudiantes sobre el perfil, ¿cierto? Así es. Mi pregunta es, si ha medido a través de su instrumento la percepción, ¿sí? ¿Por qué puso incidencia de la variable A sobre la incidencia de la variable B? O usted ha tratado de contrastar o demostrar cómo incide una variable sobre otra variable. Exacto. ¿Es posible hacerlo a través de las percepciones nada más? En este caso, como bien lo menciona, el trabajo de investigación se basa en la incidencia de las líneas curriculares dentro del perfil de egreso, ¿cierto? Ahora, hay algo que tener en cuenta, ¿no? Y es que dentro de la estructura curricular, ¿no? Y para esto existe también una guía curricular, una guía de diseño curricular de San Marcos, en la cual se basan todas las escuelas, ¿no? de la universidad. Nos da cuenta de que estas líneas curriculares, o mejor dicho, cada parte de esta estructura, ¿no? Incluyendo las áreas curriculares, las líneas curriculares, y en este caso las líneas curriculares y el perfil de egreso, se encuentran
intrínsecamente relacionadas. De tal manera de que si yo en estas líneas curriculares cambio alguna asignatura agrupada, ¿cierto? Necesariamente tendría que cambiar o modificar el perfil de egreso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de cada línea curricular, como ya bien lo he mencionado a partir de Becerril La Serna, dentro de cada línea curricular uno va de alguna manera dentro de los cursos, ¿cierto? Va identificando tanto estas competencias generales como específicas. Y estas competencias generales y específicas tienen relación directa con las competencias que se buscan generar, aprender dentro del perfil de egreso. De tal manera que si un alumno entiende qué es el perfil de egreso, entiende qué competencias se está buscando dentro del perfil de egreso, también puede entender por qué esas competencias, sean generales o específicas, se asocian a una línea curricular, ¿cierto? Como repito, esta agrupación de asignaturas que guardan características en común. Entonces, hay una relación directa, hay una relación de causa-efecto en el sentido de que si cambio las líneas curriculares, automáticamente podría cambiar el perfil de egreso o tendría que verse modificado. Si modifico también el perfil de egreso, es decir, tendría que cambiar también, en este caso, la dirección que van a tener las competencias dentro de estas asignaturas. Bien, usted midió el perfil de egreso, ¿cierto? Y recuerde que el perfil de egreso está a través de las competencias que puedan lograr alcanzar los egresados, ¿sí? Exacto. ¿Puede decirme si ha leído un poco a Tobón y si tiene alguna idea de cómo es que se pueden medir las competencias? Bueno, Tobón habla mucho del término de las competencias. Tobón habla de que son acciones integrales, ¿cierto? Que de alguna manera tienen un correlato con eventos sociales y culturales, ¿no? Tobón también habla, por ejemplo, de este enfoque socioformativo complejo, esta serie de eventos y sucesos, ¿verdad? Que se relacionan con eventos fenomenológicos que se relacionan directamente con el quehacer, ¿cierto? O con el contexto. Entonces, cuando Tobón habla de las competencias, habla de estas acciones integradas dentro de la sociedad, habla de acciones contextualizadas. Entonces, cuando hablamos de acciones contextualizadas, también nos podemos referir al perfil de egreso del estudiante, porque es justamente estas competencias que se adquieren dentro del perfil de egreso las que van a acompañar al estudiante en su desarrollo, al egresado en su desarrollo personal, en su desarrollo laboral, en su desarrollo también de convivencia, ¿no? Como bien lo menciona en este caso Jacques Delors, ¿verdad? En su estudio de los 4 saberes fundamentales, ¿no? El saber ser, el saber hacer, el saber conocer, el saber convivir, son estos saberes fundamentales que se van perfilando en él, se van construyendo dentro del perfil de egreso y que tiene que tener una contextualización. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Damián. A continuación invitamos para su intervención al doctor César Daniel Escusa Mesías, quinto jurado. Adelante, César Daniel. Muchas gracias, doctor Jorge Rivera, presidente de la sala, y por intermedio suyo saludar a todos los doctores y las doctoras que están acompañándonos esta mañana. Pedro Apolo, primera consulta. Es un trabajo bastante minucioso, déjeme felicitarlo, ¿no? Está muy articulado y hago aquí un alto. Felicitaciones desde ya por haber dicho algo que me parece muy importante y que muy pocas personas lo suelen decir. No soy un especialista en estadística. A veces tenemos temor, ¿no? De decir, pues no, usted no es un especialista, pero ha hecho un gran esfuerzo y eso yo quiero reconocerlo públicamente, ¿no? Entonces, mi primera consulta es, ¿por qué eligió usted el tema
que nos ha presentado esta mañana. O sea, ¿por qué hablarnos de las líneas curriculares y en una escuela profesional de arte? ¿Es usted artista? ¿Es usted profesor de arte? Por favor, ¿cómo así eligió este tema? Sí, yo soy licenciado en arte, justamente de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad San Marcos. Entonces, como egresado, siempre tuve esa inquietud, ¿no? Con respecto a, si bien como estudiante, como repito, uno a veces no tiene muy claro todos estos conceptos que pueden referir muy bien solamente al mundo de la educación, tenía esta sensación de que el currículo no estaba a la par, digamos, de lo que requiere la sociedad, ¿no? Tanto en su organización, en los contenidos, y esto me quedó muy inculcado, me quedó muy grabado. Y años posterior yo me he dedicado a la docencia, yo enseño arte, en diferentes manifestaciones, tanto artes plásticas como artes relacionadas a la tecnología, que en realidad es otra rama que en verdad ni la vi en la escuela. Eran temas bastante en ese momento que de alguna manera se habían dado de forma repetitiva. Y para mí era buscar nuevos conocimientos, buscar nueva información, nuevos acercamientos acerca del arte y sus nuevas expresiones. Entonces, todo ello lo fui aprendiendo en paralelo y lo fui también inculcando como docente. Años posteriores, yo encuentro pertinente ya este estudio ya más involucrado con la educación, aparte de verme involucrado en el conocimiento de todas estas competencias, ¿no? Obviamente que refieren netamente a la educación y cómo aplicarlas al arte. Entonces, para mí parte de ese contexto, pero también hay una intención interdisciplinaria, ¿no? Entre juntar la parte de estudios artísticos, que podrían ser muy bien la parte de la historia, la crítica, la estética, etcétera, aunarla a esta parte metodológica educativa, ¿no? Entonces, de esas dos, justamente de lo que hablaba al inicio, ¿no? Dentro de esta situación problemática, de este contexto, donde autores como Roncoroni mencionan que básicamente actualmente existe una desconexión entre las humanidades y las ciencias, ¿no? Entonces, si bien se habla en el currículo general de San Marcos, se habla de esta transversalidad que refiere a la investigación, muy pocas veces se toman en cuenta, ¿no? Y eso para mí también es preocupante, porque al estudiante, al egresado, al bachiller, y esto ya es una opinión personal, no se le exige un trabajo en investigación. Entonces, si esa persona luego requiere estudios de posgrado, se va a ver prácticamente en cero, ¿no? Sin ninguna experiencia previa. En cambio, como bien lo menciono dentro de las recomendaciones, implementar talleres de investigación que tengan que ver con redacción, con de repente con el conocimiento de normas APA, con todos estos temas que encierran a la investigación, podrían de alguna manera generar este vínculo o volver a generar este vínculo entre las humanidades y las ciencias, ¿no? Entonces, para mí, y creo que para todos, no es un secreto que actualmente las carreras ligadas a las humanidades están muy desvaloradas, ¿no? O sea, dedicarse a la filosofía, dedicarse a la literatura, dedicarse al arte, no tiene un correlato, muchas veces no tiene un correlato dentro del contexto, ¿no? Dentro del contexto laboral sobre todo. Entonces, mucho de esta problemática se asocia, o la asocio en este caso, y por eso tomo el tema de las competencias y el perfil de egreso, porque es ahí desde el currículo, ¿cierto?, donde se establece y donde se esclarece también qué relación debería tener el contenido curricular con respecto al desenvolvimiento, en este caso, del egresado. De acuerdo, Pedro. Creo que hice una pregunta que te ayudaba a fortalecer tu presentación del día de hoy porque te has explayado largo y tendido. Y mira, no te he querido cortar justamente porque una de las preguntas que suelo hacer es
que nos hables de la realidad problemática, y ya lo hiciste muy bien. Y es más, has mencionado a tu alma mater también, que me parece muy bueno de hacerlo, ¿no? Hay que ser autocríticos, con mucha altura y con mucho respeto también a nuestra casa de estudios. Por supuesto. Mire usted, dos consultas muy sencillas. ¿Qué documentos, Pedro, usted ha utilizado para llevar a cabo los antecedentes nacionales e internacionales? ¿En qué documentación se basó usted, por favor? Básicamente son artículos. Todos son Ujú. artículos de investigación, ¿no? Donde se Ya. ha analizado en este caso los datos obtenidos, ¿no? En función a las variables que se ha utilizado en estas investigaciones. Dígame, ¿utilizó usted alguna tesis en antecedentes nacionales e internacionales o fueron todos artículos? Todos fueron artículos. Dígame entonces, usted sabe que generalmente los antecedentes se construyen a partir de tesis. ¿Cuál fue entonces el criterio que lo llevó a usted a no utilizar tesis? Porque siempre nos dicen, tienes que hacer tesis, etcétera, porque luego eso no lo aplicamos en otro espacio, en otra parte de la tesis, ¿no? De la construcción de la tesis. Por favor, ¿qué criterios utilizó para reemplazar las tesis, que son materiales de investigación valiosos, por los artículos? Exacto. Primero, la copiosidad de la información. Primeramente, en artículos, los artículos científicos suelen ser documentos muy precisos y muy exactos con la elaboración, en este caso, de la parte estadística y los resultados. Ahora, yo me he explayado más en tesis, por ejemplo, lo que tiene que ver con tesis y libros, más que todo, que tienen que ver con la situación problemática y también con el tema del marco epistemológico, ¿no? Entonces, otra digamos, otra razón por la que opté en este caso por integrar por integrar en este caso los artículos, fue también el tema de la contemporaneidad de los estudios. Son estudios muy recientes, los artículos suelen salir mucho más rápido que las tesis, por lo tanto hay más información reciente, ¿no?, que he podido conseguir, y un poco también la pertinencia, ¿no? Muy bien, Pedro. Iba a consultarle sobre la discusión de resultados, pero sé que me va a responder, ¿no? O sea, ¿cómo construyó la discusión de resultados trazando la información de los artículos con los resultados que usted ha obtenido porque he revisado su tesis? Última consulta y quisiera que sea preciso. ¿Cuál cree usted que sería el impacto o la trascendencia de su investigación, ya que nos ha hablado de las líneas curriculares en el perfil de egreso y también ya nos explicó esa falencia, ¿no? Esa falta que usted mismo vivió como estudiante? O sea, ¿cuál es el impacto, por favor, o cuál es la trascendencia? Preciso y concreto, por favor. Sí, el abordar estas dos variables me ha permitido de alguna manera, de manera práctica, y esto no solamente referido a mi tema de investigación de tesis, sino también al artículo publicado, a poder aplicar, ¿verdad? Y a poder de alguna manera desmenuzar con estas variables que he tomado, poder tomar un tema como es, en este caso, la investigación en arte, ¿no? Una investigación en arte que, como bien menciono, se encuentra falto de esta investigación científica y que podría contribuir no solo a mi escuela, sino a cualquier institución relacionada al arte, ¿cierto?, que pretenda una investigación de corte científico. Entonces, ahí el impacto que puede mejorar, en este caso directamente, y ese es un poco el propósito y mi anhelo, puede mejorar directamente en esta construcción curricular de la Escuela Profesional de Arte, pero no solo eso, sino puede tomarse como modelo para otras instituciones también referidas a arte. De acuerdo, hacemos un efecto multiplicador, ¿no? Ya puede ser el inicio para otros procesos. Claro. Muchas gracias, Pedro. Felicitaciones Gracias, nuevamente. Y doctor Jorge, muchas gracias, eso es todo. Gracias, doctora Escusa. Invitamos a la asesora, doctora Jessica Palacio, para su intervención.
Ok, gracias, señor presidente. Muy bien, Pedro Rolando Apolo, felicitaciones por haber llegado tan importante, ¿no? El trabajo que usted ha realizado rompe ciertos paradigmas con los de la investigación, donde se hacen solamente estudios correlacionales. Usted el diseño que ha utilizado es un diseño correlacional causal, que es un buen aporte para la investigación, ¿no? Y en el cual buscamos en todo momento que salir de estos diseños que ya son muy repetitivos como los correlacionales, ¿no? Y qué bueno que usted, el tema es un tema muy oportuno y relevante, ¿no? Es más, la investigación que usted ha realizado, pues, se ha publicado en una revista de alto impacto y ahí es la importancia de por qué este tema la revista lo aceptó, ¿no? Es porque es relevante, porque en las referencias se utiliza, y aquí hay que impulsar mucho el tema de utilizar referencias en inglés y referencias de artículos científicos. Un trabajo en el cual solamente tiene tesis como referencias es difícil que pueda ser publicado, ¿no? Entonces, las felicitaciones del caso, Pedro Rolando, ¿no? Y que siga la investigación, ¿no? Y que siempre y usted tiene esas habilidades investigativas que pues van a ayudar al tema de esa rigurosidad científica y de la divulgación científica que se requiere. Muy bien, eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Palacio. Bien, yo tengo algunas observaciones con criterio reflexivo y le agradecería que me dé una respuesta puntual. Primera observación. El instrumento, cuestionario, que usted ha aplicado está valuado como opción del 1 al 5. Sin embargo, en los resultados que usted hace la discusión, pone de 1 a 3. ¿Por qué? Es que uno refiere a la escala de Likert utilizada y la otra son los niveles alcanzados. ¿Cómo hizo Entonces, la conversión? Sí, para eso se utiliza en este caso el software SPSS, en el cual a través de los puntajes obtenidos, ¿cierto?, de esta escala de Likert que van del 1 al 5, se transforma a partir de los baremos, en este caso, se van a transformar en los niveles que vendría a ser el bajo, medio y el alto. De esta manera se pasa la escala de Likert a los niveles. Bien, segundo aspecto. Usted, en su interés, alude a perfil del egresado. ¿Sus opinantes son egresados o son aún estudiantes? Sí, aquí es una pregunta muy interesante porque muchas veces se confunde el perfil de egreso con el perfil profesional. El perfil de egreso, como bien lo menciona Becerril Lacerna, es la formación que se da al estudiante desde el primer día de la carrera, el inicio de carrera, hasta el final, ¿cierto? Entonces, estas competencias logradas o estas competencias que se busca lograr se encuentran aquí, ¿no? Para eso sirven, en este caso, los cursos pivote y los cursos integradores que ayudan, en este caso, a evaluar el logro de competencias. Sin embargo, sus informantes no son egresados, están en ciclos anteriores. Me interesa. Claro, lo que estoy buscando es el perfil del egresado. Y para medir el perfil del egresado, según Becerril Lacerna también, insisto en este autor, yo puedo hacer referencia a los estudiantes, en este caso mi muestra, que son de octavo, noveno y décimo ciclo, básicamente en los ciclos donde ya se han consolidado estas competencias. Yo no estoy evaluando en este caso el perfil profesional ni cómo se desempeñan laboralmente, sino más bien las competencias adquiridas dentro de la carrera, tanto las competencias generales como específicas de la carrera. Bien, sin embargo, en el documento de la tesis, en diferentes desarrollos, usted hace alusión a criterios conceptuales sobre competencias. Yo le voy a compartir en pantalla para que usted pueda dar lectura a lo que está marcado. Si se visualiza, me dice. Sí, claro. Sí, adelante, adelante.
Listo. Dice, en los asuntos comerciales e industriales, la competencia es el conjunto de conocimientos, cualidades y capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo. Bien, esto aparece en Larousse 1930. Y si uno lo visualiza, esto está publicado en Competencias Profesionales, ¿no? En un documento de no hace muchos años. Entonces, lo mismo aparece en otro documento. Es exactamente la misma el traslado de la información sobre competencias laborales. Entonces, la Bueno, pregunta que sí. planteo es la siguiente. Sobre su concepto de competencia que usted ha trabajado, que usted ha Ujú, desarrollado, y creo que varios le preguntaron sobre ello también. ¿Cuál es su ujú. apreciación de aporte en términos de competencia? Bueno, según lo visto por Tobón, que es quien ha trabajado mucho este tema de las competencias, estas refieren a acciones integradas y contextualizadas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si bien algunas referencias, y justamente usted ha hecho hincapié en algo, ¿no? Tobón también, de alguna manera, hace énfasis a este reduccionismo que muchas veces surge del término de competencias. ¿Por qué? Porque es un término que en realidad no proviene del ala educativa, sino más bien empresarial. Entonces se habla de productividad y se habla de estas competencias para generar, en este caso, un mejor desenvolvimiento, en este caso en la industria. Este término ha pasado con los años al ámbito educativo, se ha ido adecuando al ámbito educativo y en este caso las competencias, como lo menciona Tobón, vendrían ¿Podría, a ser estas podría leerlo, capacidades. podría leer lo que está en pantalla? Escuela Profesional de Arte 2017, las competencias. Exacto. Estas son las competencias de arte, ¿no? Definición de patrimonio y gestión cultural. Según la Escuela Profesional de Arte dice las competencias que se buscan desarrollar a través del patrimonio y gestión cultural giran en torno a la promoción y valores del arte nacional, lo cual solo es posible conociendo las diferentes manifestaciones que existen en el territorio peruano y profundizando en su historia, ¿no? Eso es Gracias. parte de las dimensiones que se buscan dentro de, o parte de las competencias que se buscan dentro de esta dimensión referida, ¿no? al tema ya mencionado. Bien, muy amable. Gracias, tesista Pedro Rolando. Colegas, Sí, pasamos a gracias. sala de deliberación, por favor. Ileana.
Señor Ileana Medina, ¿puede dar lectura al acta, por favor? Sí, doctor. Voy a dar lectura al acta de sustentación virtual número 42 de UPGF 2022-TR en la ciudad de Lima los 31 días del mes de marzo de 2022, siendo las 8 a.m. En acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Líneas curriculares en el perfil de egreso de los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para optar el grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en docencia universitaria al bachiller Pedro Rolando Apolo Valdivia. En señal de conformidad, siendo las 9:28 a.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, presidente; doctora Jessica Paola Palacios Garay, asesora; doctora Doris Elida Fuster Guillén, jurado informante; doctor Edgar Froilán Damián Núñez, jurado informante; y doctor César Daniel Escusa Mesías, miembro del jurado. Gracias, señor Ileana Medina. Felicitaciones, Pedro Apolo. Para efectos del protocolo de compromiso, si tiene alguna dificultad sobre culto de fe cristiano católico, me avisa, si no, para continuar. Puede continuar. Bien, gracias. Entonces, empezamos. Tesista, bachiller, don Pedro Rolando Apolo Valdivia, jure usted por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad su grado de magíster en educación otorgado por nuestra Casa de Estudio, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por su prestigio, de su alma mater, sus maestros y de su familia. Sí, juro. De incumplir lo que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones a usted, magíster Pedro Rolando Apolo Valdivia, a su asesora, Jessica Palacios, doctora Jessica Palacios, a los miembros del jurado, Doris Fuster, César Escusa y Edgar Damián. Gracias, Ileana Medina, y gracias, soporte. Muy bien, felicitaciones, Rolando. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, Apolo, a seguir Muchísimas gracias. investigando. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Muchas gracias, doctora Damián. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Pedro. Felicitaciones, doctora Jessica. Muchas gracias, señorita Vemos. Medina. Bien. Doctora Gracias y hasta otro Doris. momento. Suerte. Permiso, Jorge, hasta nos luego. vemos.